Historia de Job, me encontré esta historia que también fue escrita para mí. ¿Sabéis quién es John Newton, el autor de Sublime Gracia, que fue un esclavista convertido al Señor? ¿Se acordáis de eso? Pues tiene que ver con esta historia. Tardaré, poco. La historia se remonta a un episodio que tuvo lugar en 1763. William Cowper se llama, destacado poeta de ascendencia aristocrática. Era un hombre piadoso que se sintió culpable de males que nunca cometió. Se identificó con la desgracia de Job en los momentos más oscuros de su vida. Una vez terminada la carrera, por mediación de un primo suyo, Cowper obtuvo la posibilidad de ocupar un puesto administrativo en la Cámara de los Lores, cuyo titular estaba enfermo a la sazón. El titular murió. Claro, Cowper pensó que le había matado porque quería su puesto. Y el puesto quedó vacante y le fue ofrecido a Cowper. Este hecho adquirió notoriedad y llegó a ser objeto de debate en la propia Cámara por un caso de nepotismo. Está ahí porque su tío le ha colocado. Se determinó que Cowper tendría que someterse a una oposición. El efecto en William fue devastador. La publicidad negativa, sobre todo la idea de un examen público, hicieron mella en su débil autoestima. Cuando acudía a las dependencias de la Cámara para preparar el examen, los funcionarios le miraban con desprecio, sometiéndole al ostracismo. Se marchó a Margate, una ciudad de veraneo al sur de la capital, en busca de reposo. Le invadió un profundo sentimiento de indignidad. Se veía pecador. Se despertaron todos los demonios alojados en el fondo de su ser. Desesperado, acudió a un médico. Terrible error. Acudió a un médico en vez de acudir a Dios, lo mismo que había hecho el rey Saúl, que consultó con la divina de Endor en vez de consultar al Señor. Cowper se vio perdido, decidió suicidarse. Faltaba una semana para el comienzo del examen público. Sentado en un salón de café en Fleet Street para tomar el desayuno, un artículo publicado en el periódico llamó su atención. Parecía haber sido escrito pensando en él. Le instaba a tomar su propia vida. Se marchó a comprar una ampolla de láudano. Decidió arrojarse al Támesis, pero la marea había bajado. Quiso clavarse un cortaplumas, pero el instrumento se rompió. Trató de colgarse de una viga en su habitación, pero la cuerda cedió. Avisado por el sirviente, su tío le fue a recoger y le dijo: tú no puedes ocupar ese puesto. Para Cowper eran palabras de salvación, pero su alivio duraría poco. Tenía terror del juicio de Dios, sentía odio hacia sí mismo, se veía peor que Judas, era la higuera que maldijo Jesús. Hizo suyas las palabras de Job, con las que éste culpó a Dios: me quebrantó, me quebranto, me quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Había cometido el pecado imperdonable. Estaba condenado para toda la eternidad. Cowper fue internado en un manicomio en St. Albans, donde volvió a intentar el suicidio.
Su estado oscilaba entre la euforia y la serenidad. El director del asilo era un creyente bondadoso que ayudó a Cooper a reencontrar la fe. Un día, leyendo en Romanos 3:25, Cooper sintió como su alma era invadida por una intensa luz. El texto que había hablado de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alta en su paciencia los pecados pasados. Le invadió una sensación de euforia que durante unos días tuvo en vilo al propio médico. Pero la experiencia no fue una quimera, aunque las negras nubes de la depresión y la demencia volverían más adelante con renovada fuerza. En esta etapa compuso un himno muy conocido, yo no sé si lo cantáis vosotros, aparte del mundo, Señor, me retiro. Después de pasar más de un año en el asilo y con la estabilidad emocional recuperada, Cooper se trasladó a Huntingdon, no lejos de Cambridge, para estar cerca de un hermano suyo. Ahí fue recibido en la casa de un clérigo evangélico retirado, el reverendo Morley Unwin, que procuró hacer apacible la vida de su nuevo huésped. Tras la muerte de Unwin en un accidente, su viuda, Mary Unwin, se trasladó a Olney, en el condado de Buckinghamshire, con sus hijos y con Cooper, invitada por el ex traficante de esclavos John Newton. Cooper había trabado una amistad profunda con Mary durante sus largos paseos por la campiña y veía en ella la madre que perdió en su infancia. Mary tenía 41 años a la sazón y Cooper 37. Una vez en Olney, Cooper colaboró con Newton de manera incansable en la visitación de los parroquianos, en los cultos de oración, en la labor pastoral, especialmente en la composición de himnos. Mary Unwin, por su parte, ayudaba en el canto, ya que poseía una voz notablemente musical. Pero una sombra se asomó al horizonte. A pesar del carácter evidentemente platónico de la amistad que le unía con Mary, no tardaron en surgir rumores acerca de la relación entre Cooper y la atractiva viuda Mrs. Unwin. Newton los defendió enérgicamente y se negó a obligarles a abandonar su casa, pero el hecho disgustó a Cooper y contribuyó a un declive progresivo de su salud. El 1 de 1773, el día en que se presentó por primera vez en la iglesia de Olney Sublime Gracia, el himno más célebre de Newton, uno de los más famosos del mundo, Cooper tuvo una premonición de desastre inminente. Preso de delirio y terror, no volvió a poner el pie en la iglesia de Olney. Comenzaron las alucinaciones y una pesadilla recurrente, en la que oía la voz de Dios que le decía, actum est de te periste, que él interpretó como, se acabó contigo, pereciste. Durante el largo periodo de su lenta convalecencia, Cooper pasaba los días cultivando su huerto y cuidando de los pequeños animales que la gente llevaba, liebres, conejos, urracas y aventajos, en cuya compañía se entretenía. Cooper sonrió por primera vez 16 meses después de la embestida de su última gran crisis al echar de comer a las gallinas, según el testimonio de Newton. ¿Qué os parece? Algunos de los mejores himnos que tenemos los escribió un apasionado de Cristo,
Pero esto es lo que puede hacer el enemigo. Fijaos, los rumores infundados de gente simplemente comentando, le hundió. Bien, esta es la historia. Disculpa, pero ya está dicho. Hombre.